Una semana más te traigo la continuación del Herrero Legendario, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. El manhwa sigue en la séptima ciudad vampiro, donde Grid trata de explicarle a su tercer martillo Mjolnir que su efecto de parálisis dura 0.3 segundos y por esta misma razón debe iniciar él los combates. Grid le explica a las manos de Dios que después deben seguir los martillos 1, 2 y 4, el protagonista quiere encadenar parálisis infinita y este será el plan para derrotar a los enemigos fuertes. La respuesta de la mano de Dios que sostiene el tercer martillo Mjolnir es sacarle el dedo corazón a Grid, así que el protagonista añade una nueva regla: el dedo del medio tan solo puede ser enseñado a los enemigos. Braham de fondo pregunta la razón por la cual están en la séptima ciudad vampiro cuando aún no han limpiado la octava y novena ciudad, a lo que Grid responde explicando que la novena ciudad tiene un castillo de 3 pisos y solo el jefe del primer piso ya fue Tiramet. Si también hay vampiros de sangre pura en el segundo y tercer piso que sean más fuertes que Tiramet, será complicado de manejar para Grid solo, así que el herrero decidió empezar limpiando las otras ciudades. Braham recuerda que la novena ciudad vampiro solía ser usada como fortaleza, así que está llena de soldados fuertes aunque para él son simples insectos, y en ello pregunta por la octava ciudad vampiro. Grid explica que simplemente decidió subyugar esta antes puesto que el orden de los factores no altera el producto. Como recientemente desbloqueó la estadística de suerte, Grid piensa que obtendrá una buena recompensa ya que esta ciudad tiene su número de la suerte y en ello hace clic sobre sus estadísticas. Aquí se nos muestra que el nivel actual de nuestro protagonista es el 307, su fuerza es de 2880 puntos, tiene 1356 puntos de estadística, 2286 puntos de agilidad y 1227 puntos de inteligencia. Su destreza sobrepasa los 3000 puntos, su persistencia es de 1182 puntos, cuenta con 768 puntos de compostura y su estadística de indomable cuenta con 1023 puntos. Entre otras estadísticas podemos ver 1676 puntos de dignidad, 1516 puntos de estadísticas de conocimiento, 712 de coraje y 850 puntos de poder demoníaco. Y finalmente se nos muestra su recién desbloqueada estadística de suerte, la cual tan solo tiene un punto, pero un poco más abajo vemos que Grid tiene 10 puntos de estadística sin usar. Como recientemente nuestro herrero forjó 5 nuevos objetos legendarios, ha subido mucho sus estadísticas, además de que obtuvo la estadística de suerte aunque haya sido un poco tarde, todavía no ha sido beneficiado por ella pero está agradecido de tenerla. La estadística de suerte incrementa las probabilidades de que ocurra algo bueno y cuanto mayor sea el valor de esta estadística mejor será el efecto. Desgraciadamente no se pueden asignar puntos de estadísticas en esta estadística. Grid comprende que entre las cosas buenas se incluyen la posibilidad de causar un daño crítico, esquivar ataques, obtener mejores objetos tras derrotar enemigos y mejorar sus probabilidades al potenciar armas. Grid supone que con esta nueva estadística se convirtió en un maestro de la lucha, un genio del encantamiento de armas y obtendrá muchos mejores dropeos. Braham de fondo cree que el joven tiene muchas expectativas en la suerte pero la aconseja inventar más puntos en inteligencia para aprender adecuadamente su gran magia. Grid tiene todavía 10 puntos de estadística para invertir, y supone que con la parálisis infinita que puede causar con los martillos Mjolnir sería un desperdicio gastar estos puntos en agilidad. Pero la magia de Braham requiere un mínimo de 2000 puntos de inteligencia, pero esto es demasiada carga para nuestro protagonista. Inteligencia y agilidad. Grid debe escoger entre una clase de herrero espadachín o entre un herrero y espadachín mágico. El protagonista cree que es muy pronto para decidir esto y decide obtener un poco más de experiencia de combate antes de hacer esta elección. Este es el primer campo de combate en el que nuestro protagonista accede con equipamiento imbuido con la magia de Braham. «Enséñame cuánta fuerza tienes como un ejército de un solo hombre», solicitó el gran mago observando desde la distancia. Pero en ello nos transportamos al castillo central de esta séptima ciudad vampiro. Dentro alguien parece sentir la presencia de un invasor externo. Desde el castillo se preguntan quién es el invasor. Debía ser alguien sumamente impertinente por atreverse a entrar en su ciudad sin permiso, no sabían quién se atrevió a interferir mientras descansaban así que lo matarán. Tras ello ordenan despertar a todos, informan de que un humano se atrevió a poner un pie en la ciudad y mientras se abre un sarcófago ordenan eliminar a cualquier persona que se atreva a entrar a este sitio. En la ciudad no esperaban una visita humana.
Grid por su lado menciona que su camino hacia el primer puesto será largo, así que deberá derrotar a todos aquí. Le pide a los vampiros informar de que hay un invasor para que vengan los jefes hasta aquí y no tenga que ir él a buscarlos. Inmediatamente después vemos la combinación de su espada fracaso en más 9 puntos y su espada fantasma. Con esta poderosa combinación de armas, Grid hace uso de su habilidad de asesinar en la aceola. La destrucción es abrumadora y un grupo completo de vampiros de bajo rango es exterminado. Por este logro el protagonista obtiene más de 7 millones de puntos de experiencia. Este es solo el inicio de mi nivelación express, mencionó el protagonista. Braham está impresionado por la abrumadora fuerza del protagonista, ya que los vampiros que están durmiendo reciben la protección del ataúd, pero Grid los derrotó a todos de un solo golpe. Uno de los vampiros que sobrevivió maldice a la rata humana que interrumpió su sueño, esquiva uno de los juguetes del protagonista y decide que acabará con él. Se nos presenta a este tipo con el nombre de Kree. Este último insulta a los inferiores seres humanos. Grid elogia la velocidad del tipo, se notaba que era un noble vampiro. Aunque desgraciadamente el martillo Mjolnir de nuestro protagonista es aún más rápido e intercepta al vampiro Kree en medio de su ofensiva. El vampiro no podía entender cómo es que fue golpeado por un ataque tan lento, y de fondo el sistema informa de que Kree fue aturdido por el Mjolnir potenciado definitivo por 0.3 segundos. Las manos de Dios no se detienen en este punto y encadenan sistemáticamente sus golpes para mantener paralizado al vampiro, y como el enemigo es un demonio se le aplica un daño extra. La cadena de aturdimiento se rota por nuestro protagonista, que atraviesa al enemigo con su habilidad de asesinar enlace. Con esto eliminó al vampiro Barón Kree. Como recompensa obtiene 180 millones de puntos de experiencia y el pijama vampiro. Grid piensa que esta recompensa es un poco ambigua, pero le echará un vistazo más tarde. Podemos ver que los martillos del herrero causan una destrucción masiva en el campo de batalla. El prota se une a la fiesta y acaba con más vampiros utilizando su habilidad asesinar de la danza de Pagma. Con ello elimina vampiros de bajo rango, rango medio y alto rango, obteniendo en el proceso más de 11 millones de puntos de experiencia. También elimina a un vampiro de pura sangre que le otorga casi 60 millones de puntos de experiencia. Sin posibilidad de contraataques, sin dejar ni siquiera que pudieran lanzar un primer ataque, sin consumo de recursos ni tiempo de enfriamiento, una estrategia absolutamente eficiente, el Grid actual era invencible. El prota nota que los vampiros otorgan mucha experiencia, especialmente aquellos que son de sangre pura. El único problema que tiene es la resistencia, pero también tiene una solución para este inconveniente. En el lugar aparece Noé, que se presenta como la bestia demoníaca más poderosa del infierno y acaba con un vampiro de un puñetazo. Si el protagonista añadía a su gato a la fórmula, obtenía la mejor formación de caza posible. Grid pensó que los gatos atacaban arañando en lugar de dar puñetazos, y Braham Fondo menciona que los Memphis son tan malvados como esperó de las mascotas favorita de los grandes demonios. Después de ser aplastados por una fuerza tan abrumadora, los vampiros comienzan a huir. Estaban siendo vencidos por unos martillos con divinidad que no podían ser esquivados, no podían hacer frente a estos artefactos, así que deciden retirarse para reequiparse. Aún quedaban cientos de enemigos, pero los monstruos inteligentes eran los más problemáticos, así que el protagonista decide llamar a Braham para que la caza no se alargue demasiado. Con ello Grid hace uso de la habilidad asimilación, su clase cambia a la de Gran Mago, por lo que también cambian las habilidades que puede usar y entrega el control de su cuerpo por los próximos 3 minutos. Braham pregunta que si tiene los recursos suficientes para usar su magia y el protagonista responde diciendo que lleva puesto el anillo, así que debe acabar rápido con todo. Una ventana informa de que el anillo de lo absurdo reduce el consumo de recursos en un 50%. Tan solo los 9 descendientes directos de la matriarca Beriache deberían poder llamarse a sí mismos vampiros. Todos vosotros sois meras imitaciones cuya existencia no tiene significado, declaró el gran mago cargando su magia. Los vampiros quedan completamente confusos puesto que pensaron que Grid era un humano, pero pueden oler la sangre de un vampiro noble. Braham por su lado hace uso de sus misiles mágicos encantados de nivel maestro y su bola de fuego encantada de nivel maestro para destrozar completamente una torre del castillo vampiro.
El ataque de Braham causó una destrucción abismal y los vampiros debían llamar a todos para intentar hacer frente al enemigo. Una ventana informa al prota de que terminó el tiempo de la habilidad asimilación. Cubriéndose, Grid no pensó que el gran mago sería capaz de hacer volar el lugar entero por los aires, y Braham se excusa en que cazarlos uno por uno sería una tarea demasiado molesta. Los protagonistas no tienen tiempo para charlar debido a que todos los vampiros de la ciudad se reunieron para acabar de una vez por todos con el intruso. Grid recrimina a Braham porque hizo que todos los enemigos restantes salieran de golpe. Los vampiros enemigos por contraparte sienten que los martillos son peligrosos por tener tanto daño divino, así que bloqueándolos con escudos deciden avanzar superándolos en número. Nuestro protagonista comienza a ser golpeado por los ataques enemigos y Braham de fondo se disculpa porque pensó que el herrero sería capaz de manejar la situación. El prota decide cambiar su estrategia y les ordena a las manos doradas lanzar los Mjolnir. Cuando los martillos Mjolnir son lanzados incrementan su velocidad y esto causa una gran destrucción en las filas enemigas. Grid recuerda que el Mjolnir es el arma del dios del trueno y le impresiona el catastrófico daño en área que poseen. Si combina la piedra de trueno con los martillos podría causar daño eléctrico adicional. De todas formas será complicado para Grid sobrevivir a cientos de ataques enemigos aun cuando lleva su sagrada armadura de la luz. Tantos enemigos de nivel 330 harán que su salud se desplome en un segundo. Aterrizando, Grid había pensado dejar esta carta secreta para el jefe de la ciudad, pero parece que tendrá que usar ya el regalo que recibió por crear 15 objetos legendarios. Sin perder un solo segundo, Grid hace uso de su nueva habilidad de transformación de objeto. Transformación de objetos permite que Grid pueda cambiar la forma y aspecto del Vibranium en un objeto en específico. No se requiere maná y tiene un enfriamiento de 6 horas. Grid solo puede transformarlo en un objeto que ya sepa cómo forjar y la transformación dura 3 minutos. El sistema consulta a Grid acerca del objeto en el que desea convertir el Vibranium y nuestro protagonista tiene una respuesta clara en un terreno en el cual está rodeado por vampiros. Aunque sea una imitación, sigue siendo un arma que posee la fuerza de la diosa Rebeca. Grid transformó las manos de Dios en nada más ni menos que 4 lanzas de Lifael. Con la defensa absoluta de Mjolnir y el abrumador poder de fuego de Lifael, el nivel de Grid aumentó de 307 a 309 en solo un día. Los medios de comunicación y las comunidades en línea de todo el mundo se sumieron en el caos. La historia continúa en China, en una conferencia del autor del análisis de la caza en Satisfy. Este último explica que aun cuando están en un periodo de potenciación de experiencia es más que imposible subir 2 niveles en un solo día. Cuando se supera el nivel 300 toma alrededor de 15 días subir un solo nivel. Se nos presenta al sujeto con el nombre de Panda Das, un especialista chino en la caza. Este último explica que derrotar a monstruos sobre el nivel 320 otorga 3 millones de puntos de experiencia por minuto si no se toma ningún descanso, pero esto sería algo imposible debido a que los jugadores se acabarían quedando sin resistencia. La entrevistadora le pregunta al chico por su opinión sobre la nivelación anormal del jugador Grid. Panda Das responde diciendo que no hay forma de que el sistema Morpheus permita fallos en el juego, y aunque se le hubiera escapado algún fallo, Grid no sería capaz de explotarlo de esta manera. El especialista en caza supone que gracias a la reputación que Grid ganó a lo largo del continente ya debió haber desbloqueado la tienda de reputación, por lo que intuye que Grid debe estar combinando la potenciación de experiencia de la competencia internacional con la poción de experiencia de la tienda de reputación. Panda Das explica que las posibilidades de obtener la poción de experiencia en la tienda tan solo son del 1%, por lo que esta nivelación tan rápida del protagonista acabará muy pronto. El tipo piensa que esto no puede mantenerse en el tiempo y no es nada más que un truco de un solo uso. Debido a la increíble velocidad de nivelación de Grid, esto era lo que la mayoría de las personas pensaban. Primero desprestigiaban a Grid por su clase, luego se excusaron en que estaba demasiado chetado por sus artefactos y ahora justificaban su falta de habilidades con pociones de experiencia. Artículos y noticias alrededor del mundo se burlaban de Grid por estar usando trucos para subir de nivel. Y no fue Grid quien se molestó por estas opiniones, sino la gente que lo rodeaba.
Su hermana Sege leía cómo los periodistas insultaban a su hermano por mostrar su nivel ahora que Kraugel quedó temporalmente fuera de los rankings. Ni siquiera pasaron unos pocos meses desde que lo estaban elogiando por las medallas que obtuvo en la competencia internacional y ya estaban volviendo a escribir artículos para desprestigiarlo. Grid de fondo no parecía haberse enterado de la situación y tomaba un cuenco de fideos picantes a toda prisa para volver a iniciar sesión en el juego lo antes posible. Sege supone que su hermano debe estar muy estresado y piensa que debe ser ella quien lo apoye. El prota de fondo piensa debió haber cocinado 3 cuencos más, pero si lo hubiera hecho quizás estaría alardeando de su dinero demasiado. Es en ello que Sege se dirige a su hermano para decirle que ella se unirá también a la caza para ayudarlo. Grid no sabe de qué está hablando su hermana cuando tiene los exámenes a la vuelta de la esquina. Si no estudia lo suficiente podría tener problemas para entrar en la universidad que quiere. Sege expresa que si Grid al menos tuviera una novia podría dejárselo a ella, pero como no tiene es ella quien debe apoyarlo. El prota de fondo recuerda que tiene una esposa. Sege revela que cuando su hermano solía tener problemas ella se centró en estudiar muchísimo para ser el nido de la familia, aunque todo eso cambió. Ahora tú eres mi nido, así que no hay manera de que me quede quieta mirando cómo otros tratan de destruir mi nido, declaró Sege sonrojando a nuestro protagonista. Grid no sabe qué escuchó o leyó su hermana recientemente, pero parece no estar cómoda con lo que decían de él. No sé qué ha pasado recientemente, pero puedo entender tus sentimientos, además de que has estado esforzándote en tus estudios todo este tiempo, dijo el protagonista. Asegurarte de llevar las cosas hasta el final es algo que debes hacer para respetar todo el tiempo que has invertido. Estoy bien, así que protege el resultado de todo el esfuerzo que has hecho, explicó el protagonista. Sege está cautivada porque su hermano se preocupa por ella a pesar de que debe estar teniendo muchos problemas por las críticas que está recibiendo de los medios de comunicación. Su hermano había madurado mucho. La historia sigue en los desiertos de Reidan, más concretamente en la entrada de la 8ª ciudad vampiro. Frente a ella a Grid le hubiera gustado tener tiempo para haber entrado ayer también a esta ciudad. El herrero le echa la culpa a Abraham. Si el mago se hubiera controlado las cosas hubieran sido más sencillas y habría terminado 6 horas antes. Llama Troll al mago y recuerda que también falló durante la competencia internacional. Braham no imaginó que Grid sería capaz de llamar Troll al considerado duque del conocimiento. Grid responde diciendo que Braham se tiene a sí mismo en demasiada estima y Braham le ordena al chico no seguir por ese camino o lo matará. De fondo otras jugadoras están impresionadas porque hay un gran agujero en medio del desierto. Grid recuerda haber dicho que estaba bien, pero supone que los niños de hoy en día no escuchan las palabras de los demás. Se nos muestra que son Sege y su amiga. Grid llama cabezona a su hermana y Sege expresa que aun cuando está ocupada debe decirle al mundo que está mal desprestigiar a una persona sin razón alguna. De fondo Yerim saluda a nuestro protagonista y exclama haber venido a ayudar. Te mostraré la fuerza de una santa, declaró Sege dispuesta a apoyar a su hermano. Siempre se debe ser prudente antes de emitir un juicio, especialmente cuando te enfrentas a algo tan grande que ni siquiera puedes ver su cima. Más tarde el sistema informa a los muchachos de que han entrado en la 8ª ciudad vampiro. La entrada de la mazmorra ha sido sellada y las comunicaciones con el exterior han sido bloqueadas. Los chicos no podrán salir de la mazmorra hasta derrotar al jefe de la mazmorra o morir. Grid calcula unos 7 edificios. La ciudad es más pequeña de lo que pensó, pero agradece esto debido a que esta vez está siendo acompañado por las chicas. El protagonista propone iniciar formando un grupo. Al hacerlo se sorprende porque ambas chicas ya estén al nivel 180, esto era un nivel muy alto teniendo en cuenta que las estudiantes solo juegan los fines de semana. Sege por su lado pensó que subir de nivel es complicado solo para los niveles altos. El herrero está sorprendido con estas novatas, puesto que recordemos que él estuvo atascado en el nivel 80 durante mucho tiempo. Braham de fondo pregunta por quién son estas chicas. Algo atemorizado siente un gran poder divino en ellas a pesar de que no son hijas de Rebeca. El protagonista las presenta como su hermana y una amiga de su hermana, revela que son la santa y la guardiana de la santa y por esta misma razón poseen tanto poder divino. Braham no puede esconder su miedo al escuchar que está frente a una santa.
pero por encima de ello reconoció la forma de este poder divino. Esta es la primera vez que Sege está en una mazmorra, no parecía estar para nada nerviosa y menciona que las mazmorras le parecen un sitio tranquilo y agradable debido a que no hay jugadores alrededor. Grid de fondo no puede creer que las chicas hayan alcanzado un nivel tan alto sin haber hecho ninguna incursión de mazmorras. Sege explica que debido a los estudios no pueden hacer misiones que tomen mucho tiempo, y Erin de fondo está contenta de que su primera vez en una mazmorra sea nada más ni menos que con el legendario Grid. Grid puede ver que como las chicas comenzaron a jugar juntas también han estado avanzando juntas, los compañeros que empiezan juntos son importantes. Como el lugar está oscuro, Sege decide usar su magia de luz, pero nuestro protagonista la detiene y explica que si lo hace se convertirán en objetivos fáciles de ubicar, mejor deberían esperar a acostumbrarse a la oscuridad. Las chicas comprenden el razonamiento de Grid y se sorprenden por estar ante un experto. Grid cree que esto debería ser conocimiento básico, pero las jugadoras parecían haber venido sin haberse informado antes, confiaban demasiado en el protagonista. El herrero no podía permitirse quedar mal frente a las chicas que lo tenían en tan alta estima, por lo que solicita el apoyo de Braham por lo que pueda suceder. El mago por su lado contesta ordenándole a Grid que se calle de manera cortantes. El prota no entendía el repentino cambio de comportamiento en Braham. Grid se percata de que desde que entraron en la ciudad Braham ha estado comportándose de manera extraña y ha estado muy callado, ha estado actuando así desde que se enteró de que Sege es una santa. Braham también parecía estar tratando de esconder su presencia, intuye que los demonios no deben llevarse bien con las santas o quizás Braham tenga algún mal recuerdo relacionado con la santa anterior. Los pensamientos del protagonista son interrumpidos por Yerim, quien propone iniciar de inmediato, lo ayudarán a subir muchos niveles. Grid por su lado recuerda que las chicas tienen menos niveles que él. Sege comprende la diferencia de niveles, pero ayudarán a Grid para que reciba toda la experiencia. Las chicas habían venido para ayudar a nuestro protagonista a subir de nivel más rápido. Grid no tiene más remedio que aceptar la ayuda de las muchachas y contará con ellas en esta incursión, pero como están en una mazmorras también debe enfocarse en protegerlas. La historia continúa de nuevo con la entrevista del jugador Panda Dash. La periodista menciona que el programa terminará pronto y agradecen al chico por la información que tiene sobre la nivelación en Satisfy. Los televidentes están sorprendidos por el análisis que dio sobre la nivelación anómala del jugador Grid, digna de quien es considerado uno de los jugadores más famosos respecto al conocimiento sobre la caza. Panda Dash está seguro de que Grid no podrá mantener este crecimiento y estaría dispuesto a apostar dinero de su bolsillo propio, aunque en ello la entrevistadora recibe información a través del auricular. Parecía que Grid había subido un tercer nivel el día de hoy, esto deja sin palabras al jugador Panda Dash. En otro lado del mundo, Cibal parecía estar disfrutando del programa televisivo y se burla de ese tal Panda Dash porque había sido humillado. Cibal se considera a sí mismo un verdadero experto en la caza y aún así no pudo analizar el crecimiento de Grid, por lo que un don nadie no sería capaz de analizarlo tan rápido. Aunque en estos momentos Cibal obtuvo un nuevo poder, así que pronto será capaz de atrapar a Grid y le aconseja al herrero esforzarse al máximo mientras pueda. Cibal cree que solo habría una cosa que podría permitir que Grid pueda mantener una velocidad de nivelación tan alta. Cibal supone que el protagonista debe estar contando con la ayuda de por lo menos 2 sacerdotes de nivel alto. Supone que el herrero tuvo que haber gastado muchísimo dinero y puntos de contribución para poder recibir la ayuda de 2 sacerdotes de alto rango de la iglesia de Rebeca. Esto es algo que ni siquiera Cibal podía permitirse, por lo que está impresionado con las capacidades del jugador coreano. La historia regresa a la ciudad vampiro, donde podemos ver a 3 monstruos enemigos. Sege reconoce una emboscada por detrás y se sorprende porque los enemigos son sumamente veloces. Yerin por su lado le pide a su amiga retroceder y se para frente a los lobos. Aunque antes de que los monstruos puedan siquiera atacar son detenidos por la espada de nuestro protagonista. Como Grid no tiene activa su danza de Pagma, causa más daño físico con sus ataques de espada y aumenta sus daños críticos. Grid pensó que sería capaz de derrotarlos con ataques básicos de su danza de Pagma desactivada, pero como han sobrevivido les ordena a las manos de Dios acabar con ellos.
Dos martillos Mjolnir aparecen a gran velocidad en la escena e impactando sus golpes sobre los monstruos acaban con ellos. Yerim elogia la fuerza del protagonista, acabó en un momento con unos monstruos tan temibles. Grid explica que estos son monstruos débiles considerados familiares de bajo rango de los vampiros. La diferencia de niveles entre las chicas y los monstruos supera los 100 niveles, por lo que un solo ataque de los monstruos podría acabar con las chicas. Grid propone entrar en el castillo, él se encargará de defender a las jugadoras, por lo que les pide no alejarse mucho de él. Sege entiende que Grid ha estado caminando más lento para no alejarse mucho de ellas, pero le recuerda a su hermano que ellas vinieron aquí simplemente para poder ayudarle. Grid se sorprende por la repentina respuesta de su hermana y Yerim le pide al prota que simplemente se enfoque en la caza. Yerim expresa que la habilidad pasiva de corazón derecho de Sege tiene el efecto de detener a los demonios y no muertos, y como ella es la caballero de la santa puede recibir un par de golpes, las chicas podían defenderse a ellas mismas. Usando una habilidad, Sege le pide a su hermano avanzar sin miedo, ya que de todas formas no tendrá tiempo para mirarlas. Sege potenció a nuestro protagonista con sus habilidades de arma sagrada, impacto sagrado, armadura sagrada y explosión santa. Por los siguientes 5 minutos los ataques de Grid estarán imbuidos en poder sagrado, por los siguientes 3 minutos los ataques de Grid aplicarán daño por salpicadura sagrada, por los siguientes 5 minutos Grid será capaz de bloquear el mal, y por los siguientes 2 minutos ocurrirá una explosión sagrada cada vez que Grid sufra algún daño. Estos potenciadores eran completamente distintos a los que podía aplicar Uroi, eran impresionantes teniendo en cuenta de que son potenciadores de nivel 180. Las chicas no parecían ser conscientes del poder que tenían y chocan sus puños entre ellas para darse ánimos en la mazmorra. Grid está feliz porque su hermana se esforzara tanto en apoyarlo, definitivamente era una chica en la que se podía confiar. Ahora el protagonista tan solo debe terminar de completar esta ciudad vampiro. Mientras tanto, en el castillo vampiro parecen sentir la presencia de intrusos humanos. Los vampiros comprenden que una visita no deseada entró en la ciudad, así que se reúnen para eliminar a los intrusos. Grid por su lado no pierde el tiempo y ataca con todo, está impresionado porque los vampiros aquí ya rondan el nivel 400, pero como hay menos vampiros que en la séptima ciudad será más fácil para él proteger a las chicas. Los ataques del herrero legendario causan un gran desastre en la ciudad subterránea. Los vampiros se cuestionan que se atreve a despertarlos de su sueño, debían acabar con estos malditos humanos. Aunque los enemigos son masacrados por los ataques del protagonista, los cuales ahora están imbuidos en poder sagrado. El daño de salpicadura sagrado es de 500 puntos y afectará a cualquier enemigo en un radio de 5 metros, esto último sorprende al herrero ya que este daño debería menor si abarca tanto radio, pero causaba un daño fijo de 500, era una completa locura. De fondo un vampiro trata de atacarlo por la espalda. Grid supone que si esta habilidad de Sege sube de nivel estará rotísima y podría causar una tonelada de daño. El vampiro por su lado aprovecha la distracción del humano para golpearlo por detrás, aunque Grid tan solo sufre 3000 puntos de daño. Por atacar al protagonista se activa el efecto de explosión santa, la cual le devuelve al enemigo la mitad del daño recibido. La Santa Ruby por su lado no pierde un solo segundo y cura al protagonista. Grid estaba impresionado por el set de habilidades de su hermana, esta tenía daño de ataques en área, reflejo de daño y curaciones, era una clase absurdamente rota. Sege no se detiene en este punto y aplica su habilidad de arma sagrada e impacto sagrado en las armas de nuestro protagonista. Con esta mejora el martillo de Grid ahora podía causar un daño fijo sagrada de 3000 puntos a los enemigos, a lo cual se sumaban 500 puntos de daño sagrado extra de la habilidad arma sagrada. Este ataque también causaba daño sagrado en área y los martillos Mjolnir comenzaron a causar estragos en las filas enemigas. Nuestro protagonista no podía cerrar su boca del asombro mientras que las chicas de fondo se reían entre ellas porque los enemigos parecían estar cayendo como piezas de dominó. Los martillos Mjolnir con las potenciaciones estaban destrozando la ciudad vampiro y Sege le pide a su hermano continuar cazando a los enemigos.
Los martillos de Grid ahora causaban un daño sagrado absurdo y solo con esto ya había incrementado su velocidad de farmeo en más de 6 veces. Parecía que las habilidades de la santa tenían muchas condiciones, pero si su hermana cumplía todas esas condiciones y obtenía todas las habilidades de la santa, podría convertirse obtener una clase absurdamente rota, un poder que le permitirá acabar con filas completas de enemigos. Los vampiros no podían siquiera acercarse a los humanos, a pesar de que los superan ampliamente en número, no podían hacer nada en contra de 3 malditos humanos. En el lugar hace presencia otra vampiro. Esta última se burla de los patéticos chicos por no ser capaces siquiera de lidiar con 3 inferiores humanos, y reconoce a la chica humana como el problema principal. Los vampiros se sorprenden al reconocer a la vampiresa T-Girl. Si no podéis acercaros a ella, tan solo debéis matarla con magia, declaró T-Girl, una vampiresa de pura sangre de nivel 350. Sege no parece ser capaz de reaccionar a tiempo a la ofensiva enemiga y la escena queda oculta detrás de una gran explosión. Cuando se disipa el humo, una ventana informa de que se absorbió 5.800 puntos de daño. El ataque había sido superior a las capacidades del escudo sagrado. Aquí se nos muestra que Yerin saltó para defender a su amiga y una ventana informa de que la chica recibió más de 13.000 puntos de daño. La chica sufrió mucho daño de golpe, por lo que es afectada por el estado anormal de aturdimiento. Una ventana informa de que se activó la habilidad de voluntad elevada de Yerin, por lo que evitó la muerte, aun cuando está portando el escudo divino que le forjó el protagonista. No fue capaz de resistir al ataque debido a su nivel actual. Yerin no pudo bloquear completamente el ataque y fue duramente afectada. Sege por su lado intenta curar a su magia, pero parecía haberse quedado sin maná. Ha usado tantas potenciaciones que gastó sus recursos y maldice su falta de cálculo. La vampiresa T-Girl no piensa detenerse aquí y decide acabar con los molestos humanos de una vez por todas. Yerin tiene tan solo un 8% de vida restante, pero Grid parecía estar rodeado de enemigos, así que debía ser ella quien proteja a la santa y salta para cubrir de nuevo a Sege. Grid por su lado llama a sus mascotas Noe y Randy. Los chicos acuden inmediatamente al llamado de su señor y le piden a Grid dejarle las cosas aquí a ellos para ir a apoyar a las chicas. El protagonista es rápido y consigue bloquear la magia de T-Girl, pero el ataque es poderoso y sufre 15.250 puntos de daño. Grid le aconseja a su hermana guardar siempre algo de maná para las emergencias y, abriendo su inventario, les entrega un par de pociones a las chicas para que puedan recuperarse. Sege se disculpa porque intentando ayudar al final le causó problemas al protagonista. Grid le pide a su hermana que no se preocupe, puesto que el ataque enemigo no fue nada para él. Grid sabe que su hermana es una chica que tiene un gran sentido de la responsabilidad, así que no puede dejar que asuma la culpa. Cargando su danza de Pagma, identifica al enemigo que se atrevió a atacar a las chicas. E inmediatamente después hace uso de su habilidad de trascender enlace, la cual causa el 150% del daño físico de Grid con cada impacto. Este ataque no parece intimidar a la vampiresa T-Girl, la cual esquiva fácilmente el ataque de Grid acortando distancias. Supone que la sangre del humano debe estar deliciosa debido a que pudo sobrevivir a su magia. Grid no detiene su ofensiva y causa una gran explosión en la ciudad vampiro, pero T-Girl parecía haber bloqueado los ataques sin problema. Piensa que no está mal para ser un humano, pero no tendrá posibilidades contra ella. Grid no pensó que una vampiresa de sangre pura que no es una noble sería capaz de sobrevivir a su habilidad combinada de trascender enlace. La dificultad de esta ciudad parecía ser superior a la ciudad número 7. En este caso, Grid sonríe porque entiende que esta enemiga le otorgará muchísimos puntos de experiencia. T-Girl le ordena al humano cerrar la boca y, cargando un ataque, decide enseñarle al protagonista cuál es su lugar. Desgraciadamente para ella es demasiado lenta y es golpeada por un ataque. La vampiresa ni siquiera fue capaz de reaccionar a tiempo a qué fue lo que la cortó en dos. Maldición, no pensé que me llamarías tan solo para lidiar con la basura, expresó el demonio, y Yarug, tras aparecer en el lugar, le exigía una explicación a nuestro protagonista. Grid por su lado le ordena a Noe y Randy encargarse de los vampiros restantes aquí mientras él se mueve al siguiente edificio. Randy entiende las órdenes de su maestro, y Yarug de fondo no puede creer que lo estén ignorando. El gato Noe supone que el novato es un demonio de bajo rango y el curioso Randy le pregunta a Yarug el motivo por el cual tiene tan solo un cuerno. El demonio espadachín les ordena silencio o los matará.
Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.